Queremos fijarnos aquí de nuevo en el versículo 2, el cual sería el 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Ven? Están viviendo en el trono de Satanás y ahora están reteniendo el nombre de Jesús. ¿Ven? Y no has negado mi fe. ¿Qué clase de fe les dio él? Fe pentecostal. En el principio. Tenían una fe nicolaíta allí, una organización de iglesia y todo eso que ellos estaban edificando, una iglesia naciendo bajo la organización. Pero él dijo, te alejaste de eso, la aborreciste y yo también, y no has negado mi nombre. No te fuiste tras sus pequeñas sectas y cosas, te has quedado centrado en mi nombre y todavía tienes mi fe como en el principio. Oh, me gusta eso. No has negado mi fe, ni aún en los días en que creo que se pronuncia Antipas, Antipas. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Voy a parar allí solo por un minuto. El trono de Satanás. Queremos ejercitar un poco en estas cosas. Quiero que capten esto. Ahora estén seguros de captarlo. El trono de Satanás. Ahora, Dios declaró en Génesis dónde estaba el trono de Satanás, y fue en Babilonia. Siempre ha sido el trono de Satanás, y en Apocalipsis fue la misma cosa. Pero, si se fijan, Babilonia misma se cambió de pagana a papal. Y ahora, en los años primitivos, un poco antes de que sucediera esto, unos cuantos años, el trono de Satanás hizo el gran... Yo creo que ustedes lo llamarían un rey sacerdote de los caldeos. La jerarquía de Babilonia cambió su trono cuando los persas lo estaban persiguiendo. Y él se fue de Babilonia. Su nombre fue Attalus. Attalus. Átalo, el gran rey sacerdote de Babilonia. Cuando los persas entraron y tomaron Babilonia, echando a los caldeos, Átalo, su rey sacerdote, huyó y estableció su trono en Pérgamo. El trono de Satanás es donde estás morando. ¿Entienden? Ahora, por eso es que tomo esta historia de la iglesia, para ver lo que sucedió cuando él dijo, estás morando donde está el trono de Satanás. Yo pensé, bueno, ¿dónde puede ser eso? Una cierta cosa, el trono de Satanás. Luego encontré que este gran rey, después de que estaba huyendo de los conquistadores persas que habían tomado control según la visión de Daniel, él vino a esta ciudad de Pérgamo en Roma y allí estableció su cuartel general. Satanás mudó su cuartel general de Babilonia a Pérgamo, donde futuro él empezaría la nueva Babilonia. Oh, hermano, ahora ven los antecedentes de donde nos encontramos. Muy bien. Ahora, y allí él martirizó a este maravilloso hermano Antipas, que fue martirizado allí. Luego, cambiando su técnica, primero fue un perseguidor de los cristianos. Oh, cómo aborrecía el cristianismo. Y él mismo era un sacerdote rey, pagano por naturaleza y, por supuesto, después cambió su actitud y se unió a Constantino. Constantino siempre fue considerado, y lo es hoy por el papado, el que originó los caballeros de Colón. Pues el que hizo aquel juramento sangriento. Pero Constantino, digo esto con reverencia y respeto, mi modo de leerlo en la historia, nunca se convirtió.
Ahora, él tuvo un sueño una noche que si él vio una cruz y dijo que por esto él ganaría la batalla. Y él, porque le prometió alivio a los cristianos, que él sería un cristiano si ellos oraban por él para que ganara esa batalla. Y yo estuve al lado del puente allá, donde él, al otro lado del puente, dormido, tuvo este sueño y despertó y pintó una cruz blanca en los escudos suyos y de todos sus guerreros. Y allí es donde formó los caballeros de Colón, que están bajo el dominio católico romano. Pero él nunca hizo una sola cosa religiosa. Lo único que él hizo, y que está escrito en la historia, que yo haya visto, fue que puso una cruz encima de la iglesia de Santa Sofía. Pero él era un político. Y cuando fue el emperador de Roma en ese tiempo, él y este sacerdote pagano juntos se unieron e introdujeron la iglesia tibia, llamada la Nicolaíta en ese tiempo, el cristianismo que se estaba inclinando hacia un sacerdocio, y quisieron eso en su iglesia, lo cual hemos visto en estudios futuros de la iglesia de Éfeso y demás, y de Esmirna. Esos Nicolaitas. Ahora los Nicolaitas habían llegado a ser no obras, como lo fue en el principio aquí, sino que aquí es una doctrina. Aquí eran obras. Ellos solo estaban tratando de introducirlo. Pero aquí, en la tercera edad de la iglesia, ha llegado a ser una doctrina. Sumos sacerdotes, grandes hombres. Todavía no les llamaban papas hasta ahora, pero eran llamados como arzobispos. Grandes hombres, ustedes saben, de renombre. Y su doctrina era formal. Ellos se estaban alejando de la iglesia llena del Espíritu, guiada por el Espíritu Santo. Los ignoraron en la minoría y los llamaron herejes, porque no estaban de acuerdo con ellos en tener estas grandes denominaciones. Pero la iglesia quería permanecer libre, bajo jurisdicción, bajo el poder del Espíritu Santo, como Cristo les había prometido. Él estaría con ellos y ese era su rey. Oh, su rey. La iglesia verdadera nunca ha cambiado su actitud de no ser gobernada por una junta no sé cómo les llaman allá, son cardenales y obispos y papas infalibles. Nosotros creemos que hay uno infalible. Él es nuestro rey. Él es Jesucristo. Ahora con nosotros en la forma del Espíritu Santo. Dios en nosotros, viviendo en nosotros, dirigiéndonos y guiándonos a las aguas de vida, dándose a conocer Él mismo, mostrando así como Él lo hizo entre aquellos primeros santos y mártires que Él era el Señor Dios de la creación, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, mostrando visiones, echando fuera demonios. Ni una sola vez he podido encontrar una cosa de todos los obispos de la iglesia nicolaita que formó la jerarquía de Roma, el Papa. Ni una sola vez tenemos algún registro en la historia que cualquiera de esos obispos haya resucitado a los muertos o algo así. Porque Cristo, la resurrección, no estaba en sus corazones. Se habían unido y se fueron tras una denominación. Vendieron su primogenitura. Pero la iglesia del Dios vivo tenía el poder de Cristo. La otra iglesia tenía en ella los dignatarios. Pero la iglesia verdadera se quedó con el Espíritu. ¿Están entendiendo? Muy bien. Ahora, esto... Entonces, Constantino, para fundir su imperio, uniéndolo, esto es lo que él hizo. Él tomó a esos nicolaitas y fue a ellos, lo cual era una forma de cristianismo. ¿Lo entienden claramente? Ellos eran cristianos, así llamados, cristianos profesantes que no tenían el Espíritu Santo. Oh, deseo que eso penetre para que ustedes nunca lo suelten.
¿Ven? Eran cristianos denominacionales que no tenían el Espíritu Santo. Ellos eran cristianos de nombre. Eran cristianos porque se congregaban, tomaban la comunión y guardaban las ordenanzas, pero rechazaron el liderazgo del Espíritu Santo. No tenían señales ni maravillas entre ellos. Afirmaban que esas cosas eran del pasado, que ellos tenían que establecer una iglesia para un reino. Llegaremos a eso en un minuto, en qué clase de reino. ¿Ven? Ahora, entonces, la iglesia del Espíritu Santo tenía que mantenerse alejada de tales cosas. Pero en Pérgamo fue todo dirigido al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Ven? Porque ahora era su responsabilidad hacer esto. Pero Constantino no estaba interesado en el cristianismo. Él quería traer a sus antepasados paganos, su iglesia pagana, y la de la Odisea que se había arraigado, o la Nicolaita que se había arraigado y cimentado dentro de Roma y había hecho una gran exhibición, y muchas de las personas eran creyentes cristianos, así llamados, formales. Y la iglesia verdadera estaba en la minoría. Siempre lo estuvo y siempre lo ha estado. No voy a esperar un minuto, dejar que eso penetre profundamente, ¿ven? Recuerden, la iglesia verdadera siempre ha sido el pequeño grupito que ha sido expulsado de las otras iglesias. La iglesia verdadera nunca fue organizada, porque no es un organismo. Es el cuerpo místico de Jesucristo viviendo en la tierra, el Espíritu Santo moviéndose en estos miembros. Así que ustedes no pueden organizar a Cristo. No pueden hacerlo. Quiero que retengan eso para esa edad de la Odisea ahora. Recuérdenlo y reténganlo, porque cada palabra que hablo en esta cinta está en esta cinta. Y ahora recuerden, ténganlo en mente. La verdadera iglesia de Dios nunca fue organizada. La Iglesia Católica es la primera organización que se haya conocido en el mundo. Nunca antes hubo alguna organización, y es la madre iglesia, como los católicos dicen que es la madre iglesia, madre de las iglesias organizadas. La Biblia dice que ella lo fue, así que ustedes no pueden cuestionar eso. Cuando ellos dicen, esa es la madre iglesia, ella es la madre iglesia. Ella está ilustrada en Apocalipsis 17, vamos a llegar a ella directamente. Muy bien. Ahora, pues Constantino, con esto en su mente, de fortalecer su imperio, como siempre lo hizo Roma, de tener las llaves del mundo, él tenía que traer sus ideas paganas y tomar las ideas cristianas y de alguna manera consolidarlas para unir esto, fundiéndolo y hacerse a sí mismo un imperio más grande de todos. ¿Ven? Pues porque eso lo haría aún el gobernador más grande del mundo, Constantino. Y en cuanto a la conversión, él era un político, mas no un santo de Dios, como algunos tratan de hacerlo. No lo era. Jamás hizo alguna cosa que me sonara a cristianismo. Pues sobre una de las iglesias nicolaitas él colocó una cruz. Y que haya hecho otra cosa que pareciera ser cristianismo, nunca lo vi. Solo que esa noche él las pintó allí mismo en sus escudos porque él tuvo un sueño. Los cristianos estaban orando por él para que ganara la batalla. Ahora, eso entonces fortalecería su imperio. Y entonces, para hacer esto, él introdujo ceremonias paganas a la iglesia nicolaita cristiana. La llamaré la iglesia formal denominacional que se estaba formando. Él trajo ceremonias paganas a esta iglesia nicolaita. Y ese fue el nacimiento del catolicismo. Ahora, hermano, estoy citando la historia. Yo tengo miles de amigos católicos. Y son tan amigos como lo son los protestantes. Pero los protestantes no se pueden jactar
Solo esperen que termine esta noche. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes van a ver que ellos hicieron exactamente lo mismo. La olla no le puede decir grasienta a la sartén, ¿ven? Porque es exactamente la misma cosa. El mismo espíritu se metió entre ellos. Y luego ustedes van a ver por qué siempre estoy condenando esa cosa. Porque está errada. El mismo espíritu en mí. Si yo trato, pues algo en mí clama. Simplemente no me puedo callar con respecto a esto. Siempre ha sido así. Ellos llaman grandes hombres, grandes líderes religiosos, me han dicho, va a arruinar su ministerio. Hermano Branham está haciendo cosas, dicen, eso no es asunto suyo. Dios lo llamó a usted para que orara por los enfermos. Dios me llamó para hacer más que orara por los enfermos. Los enfermos son algo para poder atraer la atención de la gente. Y solo eso. Enfermos, orar por los enfermos es una cosa menor. ¿Ven? El mensaje es de lo que estamos hablando. Esas cosas regresarán. Enfermedad, un hombre enfermo. Un hombre puede ser sanado y morir otra vez. Pero el hombre que es nacido del Espíritu de Dios tiene vida eterna. Así que Dios no anda por ahí sanando a los enfermos de esa manera. Ese don está allí en la iglesia para el cuerpo local. Uno y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. ¿Ven? Eso, los dones simplemente operan por medio de la iglesia. Pero esto es más que eso. Y espero que ustedes lo capten. Muy bien. El nacimiento del catolicismo. Para poder hacer esto, para traer la vista de los cristianos y también la vista de los paganos, para fundirlos y hacer una iglesia. Oh, quisiera tener eso ahora mismo, un pedazo de papel que alguien puso aquí la otra noche. Lo iba a traer y lo olvidé. Tantas cosas que hay allá en el cuarto. Ellos están haciendo exactamente lo mismo ahora. Y ustedes lo empezaron cuando ustedes eligieron al último hombre que eligieron. Están trabajando incluso ahora para encontrar una Biblia que no lastime a los católicos, ni a los judíos, ni a los protestantes. Les van a hacer una Biblia que cuadre con todo. ¿No ven ustedes la astucia de otro Constantino? La historia repitiéndose otra vez. Ahora, ¿ven ustedes? Y yo tengo ustedes me oyeron leerla la otra noche, ¿verdad? Y yo la tengo en la casa. Y ellos han estado trabajando en eso por mucho tiempo. Ahora, ellos dicen en el 62, ellos van a... Y noten que ese Papa Juan 22 ha pedido a todas las pequeñas hijas iglesias que regresen a casa a la madre iglesia. No se preocupen, ella lo hará. Ella lo hará. Ella lo hará. Ellas ya regresaron. Ellas no tienen que regresar. Ellas ya están allá ahora. Como estaba diciendo, este país dijo, bueno, si el señor Kennedy es electo, los católicos tomarán el control. ¿Tomar el control? Ellos ya lo hicieron hace mucho tiempo y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. ¿Quién les paga a sus maestros? ¿Cómo hacen para que estas cosas lleguen a sus escuelas y enseñen el catolicismo allí mismo en la escuela y ustedes los que pagan impuestos lo pagan? Oh, en sus propias narices ven de esa manera. Oh, hermano, ¿cómo obró él? Y la Biblia dice que lo tomaría por medio de lisonjas y lo hizo. ¿Ven? Correcto. ¿Ven? Pagando impuestos en vano. Así que no hay tanto que decir aquí. Trataré de dejar a un lado esas porciones y regresar nuevamente para continuarlas. Para poder poner en marcha esta cosa, Constantino estableció muchos entretenimientos mundanos para atraer la atención de tanto paganos como cristianos dentro de la iglesia. ¿Tienen ustedes mente espiritual? ¿Están pensando? ¿No es ese el mensaje de la hora? La iglesia tiene juegos de bunco, fiestas, regalan carros. Y solo para mezclarlos a ellos, fusionando ese poder de nuevo hasta que puedan llegar a un punto culminante. Justamente aquí. Ahora, esa es la historia. Alguien que no tiene intereses personales, solo están citando lo que sucedió. Pero él lo hizo. Fusionó a la iglesia por medio de entretenimientos mundanos para formar la iglesia nicolaita. Ahora recuerden, él no podía tocar a esa iglesia nacida de nuevo. No, señor, a ninguno de ellos.
Pero la iglesia formal nicolaíta se dejó engañar. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras iglesias protestantes? Ventas de comida, entretenimientos, patinajes, oh hermano, ventas de ropa usada y todo lo demás, ¿ven? Ahora ustedes saben que esa es la verdad. Bueno, ahora, si esa es la palabra de Dios, amigos, es la verdad. Y todas las iglesias protestantes son culpables. ¿Ven? Ahora, nunca fue el plan de Dios el tener cenas de sopas, ni bailes en los sótanos, ni todo ese alboroto para pagarle al pastor y lo demás. Si solo se le enseñara a la gente a pagar sus diezmos, con eso bastaría. Ese es el plan de Dios. No obstante, Dios tiene un plan, pero el hombre quiere hacer su propio plan, hibridando el plan de Dios. Muy bien. Ahora, al hacer esto, ellos se consolidaron e hicieron formaron la primera iglesia católica.